Imagínense que hubo una reunión de emergencia en el cielo, en la sala de operaciones más importante del cielo. Se reunieron las cabezas principales, Dios Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo. Tenían un problema. El problema era que todas las estrategias que habían usado no les habían funcionado. Primero, Adán y Eva le fallaron a Dios. Después, no funcionó todo el tema del diluvio que destruyó a estos pueblos, acabó con la humanidad y que pues se habían portado muy mal. Tampoco funcionó la estrategia de Sodoma y Gomorra, acabarlos, destruirlos completamente para que aprendieran. No funcionó. Dios tomó otra estrategia. Voy a escoger a un pueblo pequeño, y voy a trabajar con ellos para enseñarles del verdadero Dios. Entonces Dios escoge a Abraham y a su esposa Sara, y de ahí empieza a crear una gran nación con todo lo que después conoceremos con las 12 tribus de Israel: Abraham, Isaac, Jacob llamado Israel, y nacen las 12 tribus de Israel. El Señor hace de este pueblo un pueblo grande y fuerte. De ahí nace toda una generación de reyes, el más conocido, el rey David, el rey Salomón, y sigue toda esa dinastía, y este pueblo se fortalece. Pero pasa algo: no persevera, no es fiel a Dios, se aparta y va detrás de otros dioses. Entonces, en esta reunión donde estaban los más importantes del cielo, la Santísima Trinidad, tienen que decidir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para que el pueblo, el mundo conozca quién es el verdadero Dios? Porque las estrategias no nos han funcionado. Entonces Jesucristo le dice al Padre: ¿qué dices si voy y les muestro el camino? Ahí se quedan pensando los tres, a ver si la estrategia funciona, y deciden que sí, que esto es lo mejor, que Jesús venga al mundo y se haga hombre. Pero ¿cómo venir? ¿Cómo se va a venir? Dios puede hacerlo de muchas formas, ¿no? Bajar como un gigante, como un guerrero, con soldados, ángeles guerreros que vengan a poner a la gente en orden, ¿no? Todo el mundo cumpliendo la ley de Dios, sabiendo quién es el que manda aquí, quién es el Dios verdadero. Pero esa forma no funciona. Eso no funciona. Entonces decidieron que Jesús iba a nacer como un hombre normal. Esto les pareció, sobre todo a un grupo de los ángeles liderados por uno llamado Luzbel, que luego se convierte en Satanás. Les pareció la peor estrategia del mundo. Cómo Dios se rebaja para ser un hombre, nacer de una mujer. Nosotros los seres humanos somos, en el mundo espiritual, somos lo más bajo. Está primero Dios, la Trinidad, los arcángeles, los ángeles, los serafines, los querubines, principados, potestades, y sigue la lista. Y nosotros estamos por debajo de todos ellos. Pero Dios decide bajarse a nuestra realidad y hacerse un ser humano como nosotros para mostrarnos quién es el verdadero Dios. Y miren por qué. Y Jesús no vino con un ejército grande. Él no viene con con grandes batallones y misiles y aviones y tanques. No. ¿Quién lo cuidaba a él? San José, un hombre muy sencillo, carpintero. María, una muchacha joven. Era la protección que él tenía. Y
no era con grandes pompas, con grandes reconocimientos, ¿no? Pensaría uno que crece en un palacio, como el hijo del rey, que nace en el mejor hospital del mundo. Nace en lo más sencillo. ¿Saben por qué? Porque Dios quería conocer nuestra realidad para podernos hablar a nuestra realidad, hablarnos el lenguaje que nosotros entendemos los seres humanos, lo que usted y yo hablamos. Por eso nos gusta hablar muchas veces con la gente que habla nuestro dialecto, nuestra forma, porque nos entendemos completamente con las palabras, con los gestos, hasta con las miradas, porque ya entendemos ese lenguaje. Y a veces cuando nos encontramos gente de otros idiomas, como que retrocedemos, porque pues no les entendemos a veces palabras que dicen y uno, ¿qué? ¿Y what? En cambio Dios dijo, no, yo quiero entender lo que se vive como ser humano. Yo quiero entender qué es la pobreza, yo quiero entender qué es tener una familia, yo quiero entender qué es crecer en un hogar, conocer la realidad del ser humano, conocerlo para que después les pueda hablar. Y miren cómo Jesús nace en un pesebre, con todo el conflicto que se venía en el momento. Usted se imagina, el enemigo quería destruirlo completamente y Dios no permitió, lo protegió. Y crece este niño conociendo la realidad de nosotros, conociendo nuestra propia realidad. Dicen que San José era carpintero, pero carpintero en la época era lo que llamamos nosotros un hándicap, una persona que hacía de todo, una persona que era un todero, hacía de todo. A ver, están recogiendo uvas, vamos a recoger uvas. Están aquí arreglando las ovejas, pues vamos a arreglar ovejas. Este mes vamos a dedicarnos a ser pastores porque no hay nada más que hacer. Y así vamos a construir lo que hubiera que hacer. San José pudo haber sido de esos hombres que se ponen así en las gasolineras para que lo recogieran a ir a trabajar. Y con él iba un niñito que le llamaba Jesús, y el niñito iba con él. Y el niñito era como una grabadora que iba grabando información, iba aprendiendo, iba poniendo atención, preguntando, porque era muy preguntón. Y el niñito estaba siempre con San José, iba aprendiendo y se iba dando cuenta de nuestra realidad. Entonces se sentaban los hombres a comer y el niñito le ponía atención. ¿Y de qué era lo que hablaban? ¿Y qué era lo que contaban? ¿Y qué chisme nuevo había? Y él iba aprendiendo. Y ese niñito fue creciendo. Y ya se dio cuenta que era el Hijo de Dios. Y entendiendo nuestra realidad, ¿qué hizo? Empezó a explicarnos estas realidades divinas, muy difíciles para nosotros entenderlas. Empezó a explicarlas con palabras que nosotros las podemos entender. Empezó a contarnos parábolas, historias en donde se presentaban situaciones. En la parábola del sembrador, la parábola del hijo pródigo, y así siguió contándonos historias. Y empezó a contarnos del cielo, empezó a hablarnos de Papá Dios, y empezó a contarnos de qué se trataba la eternidad, mis hermanos. Y este niñito que fue creciendo nos fue mostrando que era el Hijo de Dios, y nos fue mostrando el camino para el cielo, y nos fue diciendo, miren, por aquí es, sigan esto. Miren, si usted quiere llegar a agradar a Dios, este es el camino, por favor siga este camino. Este niñito que luego creció, cuentan que un día lo crucificaron, murió, pero no se murió,
porque resucitó al tercer día. Y después de esto empezó toda una generación que lo ha seguido. Al principio se le llamaban cristianos, los seguidores del camino, y de ahí empezó toda una historia y empieza a crecer toda una generación de creyentes. Hoy en día somos alrededor de más de 1.400 millones de cristianos en el mundo, los que seguimos a ese niñito, los que le creímos a Él. Creemos que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador, que Él nos mostró el camino para el cielo. Ese niñito nos habló acerca de paz, de amor. Nos ha enseñado cosas que si Él no hubiera venido a este mundo, nosotros hacía mucho tiempo nos hubiéramos destruido. Como raza humana, nos hubiéramos destruido. Gracias a Él ha habido paz en el mundo. Gracias a Él ha habido reconciliaciones. Gracias a Él hemos tenido gran desarrollo. Mucha de la tecnología que hoy tenemos, de la ciencia que hoy tenemos desarrollada, vienen de los seguidores de ese niño. Vienen de Él. ¿Sabe de dónde? De los monjes, de los monasterios, de aquellos científicos creyentes que la única entidad que los apoyaba en la época era la iglesia. El arte que tenemos hoy en día, que ha quedado, ¿quién apoyó todo ese arte? La iglesia. ¿Quién empezó lo que hoy tenemos, por ejemplo? Hoy tenemos universidades. ¿Quiénes empezaron con esa idea de educar a la gente, de que la gente se preparara, de que la gente se formara, de que se hablara de la dignidad humana? Los seguidores de ese niñito, la iglesia. ¿Quién nos enseñó acerca de cuidar al débil? Y entonces se crearon leprosorios, se crearon orfanatos. De ahí nacieron misioneros, religiosos, religiosas, hombres, mujeres, que en el mundo dieron su vida sirviendo y siguiendo las enseñanzas de ese niño. Personas que se sacrificaron y dieron su vida, fueron mártires. Y hoy en día todavía existen esas personas. Todavía hay personas que dan su vida creyendo en las enseñanzas de Él, que no les importa lo que se vende en este mundo, lo que el mundo les está enseñando. No, siguen creyendo en lo que Él enseña. Mucho de lo que nos ha pasado a nosotros, hoy la gente habla de derechos humanos. ¿A qué se le parecen los derechos humanos a usted? Los derechos humanos se parecen al Evangelio, a lo que habló ese niño, lo que Él nos mostró cuando vino a esta tierra. Grandes cosas que nos fue enseñando Él, y todo eso lo tenemos hoy en día. Gracias a ese mensaje, gracias a que Él vino al mundo, no se quedó allá en su palacio, en su tranquilidad, se bajó a nuestro barro, a nuestra realidad humana, conoció lo que sentíamos nosotros, lo que se siente perder a un amigo, llorar cuando murió Lázaro, sentir eso, que Él no lo conocía, y Él empezó a descubrir esta realidad y pudo hablarnos a nosotros de cómo amar de verdad. Miren, este niño cambió la historia. No ha habido nadie más importante. Este niño nunca escribió un libro, nunca tuvo una riqueza, nunca pudo decir tengo un carro, tengo una casa. No tenía nada, no dejó nada de bienes, la herencia de él era cero. El mensaje que enseñó, lo que él enseñó, no tenía grandes filosofías, no tenía grandes ideas, pero lo que él enseñó
cambió el mundo. Este niño era Dios, no hay duda de que era Dios, porque la enseñanza de Él nos cambió a todos nosotros. Y si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿quién ha sido Jesús para usted? ¿Qué ha significado Jesús para su vida? ¿Qué ha significado Jesús en el camino que usted ha vivido? Cada uno de ustedes nos va a contar una experiencia y nos va a contar ese día, el día más difícil de mi vida, Jesús llegó. El día que más me sentí solo, ahí estuvo Él. Cuando todos me habían fallado, Él no me falló. ¿Saben? Él creyó en mí. Él me dio la fuerza para seguir adelante. Él creyó que sí se podía. Él creyó que sí se podían hacer cambios. Él creyó que sí se podían hacer cosas grandes. Él sí lo creyó. Cuando nadie más creía, Él sí lo creyó. Y ese niño, mis hermanos, por eso celebramos de forma grande, por eso celebramos con todo en abundancias. Hay gente que quema pólvora, hay gente que pone luces y celebramos este día. Hay gente que se está ofendiendo porque celebramos el nacimiento del niño Jesús. Que se ofendan, que se sigan ofendiendo, el problema es de ellos. Pero seguiremos celebrando, mis hermanos, que el Rey del cielo y de la tierra vino a este mundo, vino a mostrarnos el camino para el cielo, que Él es el camino, la verdad y la vida. No hay nada más, no hay otro camino para ir al cielo, solo por Él. Nos dejó las cosas muy claras, mis hermanos. Él nos dio las enseñanzas claras para llegar al cielo. Ahí lo tenemos y por eso celebramos y por eso nos alegramos y volveremos a celebrar Navidad y volveremos a recordarlo y nos volveremos a acordar que Él ha sido el más importante. Y sepan esto, un día usted y yo vamos a ir a la presencia de Dios y lo vamos a encontrar a Él y vamos a tener la oportunidad de abrazarlo y de decirle gracias. Él va a ser nuestro abogado delante del trono de Dios. Él nos va a defender y Él va a estar con nosotros cuando lleguemos a esa presencia y nos va a dar la oportunidad de justificarnos delante del Padre. Él va a estar ahí. Qué bendición tan grande, mis hermanos, ser cristianos. Qué bendición tan grande es creer en Jesús, creer en que Él es nuestro Dios. No es para destruir a otros, no es para acabar con el resto de la humanidad porque no creen en Él. No, es conquistar a los corazones, enamorarlos de Dios. Cuando el corazón está enamorado, mis hermanos, hace lo que sea. Pero cuando está aquí de corazón, no está obligado, no porque me empujan ahí a la fuerza. No, cuando yo estoy aquí de corazón enamorado. Y eso es lo que Él quiere, que lleguemos al cielo enamorados de Él, no obligados, no asustados por el infierno, sino amándolo a Él. Esa es la bendición de ser cristianos. Yo le digo, para mí, el orgullo más grande que tengo en la vida, ser cristiano, ser bautizado, hijo de Dios, poderle servir al Rey de Reyes, poderle servir al Hijo de Dios, ser instrumento de Él. Qué honor, qué bendición tan grande poder servirle a Él, dar la vida por Él, desgastar, dar lo último por Él. Señor, ¿qué más puedo hacer por ti? ¿Qué más necesitas, Señor? ¿Qué más me falta? Servirte a ti para que muchos te conozcan, para que muchos te amen, para que muchos te sigan, para llenar el cielo de almas.
que muchos conozcan a este niño que vino un día a esta tierra y poderle decirle: Señor, te funcionó la estrategia, te funcionó, fue la mejor estrategia que pudiste hacer, sí te funcionó. Amén. Bueno, póngase de pie. Anoche nos abrazamos con la familia. A ver, abrácese con su familia otra vez. Pero quédese abrazado. Y usted que está solita, ahí le presto esa familia del lado. Usted que está solita, abrácese con la otra. A ver, adopte a un niño. Adopte el que está solo. A ver, uno que está solo por ahí, adóptelo. Amigo, búsquese por ahí esta familia. Ve, aquí le presto esa familia. No se quede solo, aquí tenemos familia, somos hermanos, no me importa que no tengamos el mismo apellido. A ver, cierre sus ojos. Gracias, Señor, porque te acordaste de nosotros. Gracias, Señor, porque pensaste en cómo nos podías conquistar. Y, Señor, valió la pena que hubieras venido. Señor, valió la pena que hubieras nacido de esta sencilla mujer en este sencillo hogar con María y San José. Gracias, Señor, por haber nacido en nuestro mundo. Gracias por habernos enseñado a amar, a perdonar. Gracias, Señor, porque ¿qué sería de cada uno de nosotros si tú no hubieras venido, si tú no nos hubieras enseñado, si tú no nos hubieras perdonado, si tú no nos hubieras amado, Señor? ¿Qué sería de nuestro corazón? Gracias, Señor, porque nuestra vida ha sido mucho mejor contigo, porque nos enseñaste tanto, Señor, porque valió la pena que hubieras venido. Gracias, Señor, por haberte hecho uno de nosotros, por haberte tomado la molestia de amarnos, de cuidarnos, de darlo todo por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por habernos dado una familia, por habernos dado unos hermanos, por habernos dado unos papás. Gracias, Señor, por habernos dado esta fe cristiana católica. Gracias, Señor, por regalarnos cada momento este regalo de la Eucaristía. Cada vez que venimos nos sigues alimentando. Gracias, Señor, porque todo lo hiciste bien. Ahora, Señor, ayúdanos a nosotros a hacer nuestra parte, lo que a cada uno de nosotros nos toca, hacerlo bien, hacer mi trabajo, hacer mi función de papá, de mamá, de hijo, lo que me corresponde de sacerdote, hacerlo bien. Dame la gracia de buscarte a ti y que un día, Señor, cuando llegue a tu presencia, te pueda encontrar, te pueda abrazar y te pueda decir: gracias, Señor, gracias, amado, gracias por tantos regalos de amor, tanta misericordia, tanto amor. Gracias, Señor. Amén. Y Jesús, feliz Navidad. A ver, comparta un abrazo ahí con su vecino, con su vecina, de feliz Navidad.